Vamos a hablar de eso, del reciclado de las baterías, las capacidades existentes, las tecnologías y materias críticas, y ya hemos visto cómo la Comisión está muy interesada en que se puedan desarrollar esas plantas que van a hacer falta para el reciclado de las baterías, van a hacer falta por todos lados y en España también, y queríamos conocer un poco pues cómo estamos, y para ello pues contamos con John. John, por favor, cuando quieras. Soy Omar Renechea, el responsable de Fundación Inatec. Soy parte del grupo TUA y lidero la unidad de investigación y desarrollo del grupo. Dentro de este escenario que hemos estado viendo sobre nuevos vehículos eléctricos e híbridos, es importante un nuevo residuo que está empezando a generarse y que será emergente en los próximos años, ¿no? ¿Quiénes somos el Grupo TUA? Unas pequeñas pinceladas. Somos 9 sociedades distribuidas en 3 áreas, principalmente reciclaje, distribución e investigación. En este momento 400 trabajadores y gestionamos al año 500.000 de toneladas de residuos, para que os hagáis una idea del volumen. Dentro del Grupo TUA destacar por una parte a Reidesa Recycling, que es centro autorizado de descontaminación de vehículos y de RAEs, 70.000 metros cuadrados de terreno de equipamiento industrial, que acabamos de poner en marcha una nueva planta dentro de Reidesa de separación de rayos X de fluorescencia, pensando en la separación de aleaciones de diferentes materiales entre sí. La arrancamos en agosto de 2020, 25 millones de euros de inversión. Inatec se constituyó en el año 2004, somos entidad sin ánimo de lucro, realizamos proyectos de investigación para las empresas del grupo, pero además abordamos los análisis de las diferentes materias primas que comercializamos y damos soporte ambiental a todas las empresas del grupo. Vale, hemos oído mucho hablar sobre vehículos, mercados y tendencias, ¿no? Los vehículos eléctricos y los vehículos híbridos están sufriendo un crecimiento notable desde hace algún tiempo, ¿no? Y se espera que las previsiones de crecimiento sean aún mayores. Tampoco me extenderé en toda esta parte que otros ponentes han hablado ya, ¿no? En cuanto a los precios de las materias primas, precios en aumento en los últimos años, tensiones oferta-demanda, como comentaba el compañero. En cualquier caso, sí que se ve que las baterías de hace algún tiempo tenían materias primas de mayor valor que las que se empiezan a fabricar en este momento, lo que suele pasar mucho en los diferentes sectores, ¿no? Inicialmente se hacen los productos pensando en alcanzar una especificación para luego intentar ahorrar costes para obtener un producto más barato que siga cumpliendo la especificación. Los cambios en los vehículos derivados de los vehículos eléctricos e híbridos están haciendo que las materias primas incluidas dentro de estos equipos estén cambiando y mucho, ¿no? Hasta ahora los principales metales incluidos dentro de los vehículos se correspondían con materiales férricos y aluminio principalmente. En los próximos años, y debido a la movilidad eléctrica y a la presencia, por una parte, de motores eléctricos y por otra parte, a baterías para el almacenamiento eléctrico, las materias primas incluidas están variando. Aquí veis un gráfico que es muy indicativo, ¿no? El cobre está subiendo enormemente, los motores eléctricos, pero por otra parte, tanto el litio como el cobalto, como otros elementos que se utilizan dentro de las baterías, están subiendo y subirán más en los próximos años. En cuanto al valor de todos estos materiales, se espera un crecimiento del 25% anual entre 2020 y 2025, pues unas generaciones de unos mercados grandes, aunque en este momento incipientes. En cuanto a la recuperación de los diferentes metales que contienen estos bienes al final de su vida útil, aquí veis un gráfico que lo que dice es aproximadamente qué porcentaje del contenido de los diferentes metales se recupera hoy en día. Como veréis, los grupos de metales nobles como el oro, la plata o el platino se recuperan en unos porcentajes notables, mientras que va decreciendo según nos vamos acercando hacia el final de esa tabla, ¿no? Sobre todo pensando en el cobalto y el litio. Son metales que en cualquier caso en Europa carecen de infraestructuras de obtención primaria. Son metales que importamos siempre de terceros países y que normalmente están concentrados en muy pocos países además. Por contra, en Europa hay mucho consumo de diferentes bienes que generan bienes al final de su vida útil. No tenemos explotaciones primarias, pero sí que tenemos la posibilidad de disponer de explotaciones secundarias. ¿Cuál es la problemática relacionada principalmente con las baterías de vehículo eléctrico que conocéis ya, ¿no? Por una parte, riesgos de incendio, componentes peligrosos y su posible vertido. Por contra, y como comentaba, una fuente de materias primas secundarias de elevado valor. ¿Cuáles son las tecnologías de tratamiento de las baterías al final de su vida útil? Básicamente 3 vías de recuperación, ¿no? Por una parte, lo que ahí llamamos reciclaje directo, la recuperación mecánica.
de los diferentes residuos. Se trata de un procesado mecánico para separar los diferentes metales contenidos con tecnología clásica. No hay nada especialmente diferente. En cuanto a las tecnologías para la recuperación de los metales, principalmente los que engloban la black mass dentro de una batería de vehículo eléctrico, las vías de recuperación son básicamente dos: hidro o pirometalurgia. La hidrometalurgia se basa en reacciones en medio acuoso que utilizan reactivos y que son muy específicas de los metales concretos que se van a recuperar. El proceso de obtener cobalto no es el mismo que para obtener litio, ni el mismo que para obtener el manganeso. Son procesos muy específicos. Por contra, la pirometalurgia vale para muchos metales muy distintos, pero es muy poco selectiva y hay muchos metales que se pierden en ese camino. Se pierde el litio, se pierde el grafito, se pierden los electrolitos. Se generan, además, impactos ambientales por emisiones a la atmósfera, principalmente. No hay ninguna vía que sea ideal, en cualquier caso. ¿Cuáles son los proyectos de plantas de tratamiento de baterías que hay en este momento en Europa? Pues de recuperación de baterías. Como veréis, hay muchos proyectos diferentes que se centran en Centro Europa, 18 proyectos en este momento, principalmente en Alemania con 8 proyectos, Escandinavia, Centro Europa, Francia, todos estos que veis aquí, ¿no? Diferentes cronogramas. En este momento hay una planta ya montada en Escandinavia de la mano de Northvolt, que es una planta ensambladora de baterías. Tampoco hay plantas ensambladoras de baterías en Europa en este momento. Se están empezando a montar las primeras. ¿Qué más se puede contar sobre todo esto? Yo aquí destacaría dos cosas. Por una parte, Northvolt, como os he comentado, con la planta que ya está en marcha para recuperar rechazos de producción principalmente del ensamblaje de baterías, y por otra parte un proyecto nacional liderado por Endesa y Urbaser que se ha publicitado como que entrará en funcionamiento en 2023 en León. Hay otra serie de proyectos como de Volkswagen, de Stena, como veis aquí, ¿no? Incluso la propia GAS. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho nosotros en un grupo TUA en este lapso de tiempo? Desde el año 2017 llevamos trabajando en diferentes proyectos de investigación, desde TRLs más bajos a TRLs más altos. Hemos pasado por 5 proyectos diferentes que han ido desde una ciencia más básica hasta un proyecto de demostración que se llamaba TUA, que estamos acometiendo en este momento. Estos son los diferentes proyectos que hemos llevado a cabo con diferentes socios. Hemos participado con CIC Energigune, son de escala local, de la Comunidad Autónoma Vasca principalmente, de TRLs más bajos pasando a TRLs más altos. Pero aquí tenéis el detalle de cuáles han sido los proyectos que hemos abordado, tanto para vehículo como para batería de RAE. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto nosotros como más importante en todo esto? Pues cada batería es distinta. Cada vehículo y cada modelo va a tener una batería diferente. No solo en morfología, sino también en la química incluida en el propio vehículo, y una cosa muy importante que es el estado real en el que llega una batería cuando llega a su final de vida. La batería ha sufrido un proceso, se ha utilizado en un vehículo, se ha ido desgastando, digamos, se ha tenido diferentes ciclos de carga y descarga. Eso afecta enormemente a cómo es esa batería al final de su vida útil. Cuando esa batería ya no se puede utilizar para una segunda aplicación, como el uso estacionario, por ejemplo, que se comentaba, ¿no? Llega un momento en el que hay que abordar su fin de vida. La primera etapa imprescindible es la descarga. Eso que veis ahí es una batería abierta con los diferentes módulos donde están en la black mass que engloba la química, que es finalmente donde se almacena la energía eléctrica. Requiere una etapa de descarga que depende tanto de cómo es la química de la batería como de el uso que ha tenido esa batería. Después un desmontaje. Se obtienen esas celdas que se pueden triturar para separar por una parte los metales de base, los metales clásicos, el acero, el aluminio, el cobre, así como la black mass, que engloba la química que se ha utilizado en cada una de las baterías. Muchas de litio, cobalto, níquel, otras de manganeso, otras de fosfato, hay químicas muy diferentes. ¿Qué es lo que tenemos nosotros entre manos en este momento? Estamos haciendo pruebas industriales para implantar la primera planta de recuperación de baterías a escala nacional. Más de 15 millones de euros de inversión previstos, 20.000 toneladas año de capacidad productiva y una instalación de algo más de 20.000 metros cuadrados. Lo que pretendemos es abordar el tratamiento mecánico de las baterías al final de vida. Todas las baterías van a tener una química diferente y van a requerir un proceso posterior distinto, tanto hidro como piro. Pero la parte que siempre permanece en todas las baterías es, por una parte, la descarga y el tratamiento mecánico. Y ahí es donde nosotros nos estamos enfocando en este momento. Lo que pretendemos es aglutinar baterías que se generen tanto a escala nacional como de Portugal, sur de Francia,
y ser capaces de tener una masa crítica suficiente para abordar el proceso de recuperación. Pues esto es todo, gracias.